Bueno, primeramente, buenos días, jóvenes. Después de una extensa conferencia del presidente, espero no pierda interés. La idea, la gráfica anterior, por favor, la del mapa de la República. Bueno, la idea es informarles a ustedes que el Gabinete de Seguridad ha venido tomando algunas decisiones para reforzar el estado de fuerza en algunas coordinaciones regionales del país con el propósito de estar en posibilidades de enfrentar más eficazmente los problemas de inseguridad que se presentan en algunas de ellas, particularmente el tema de homicidios dolosos. Hoy vamos a presentar a ustedes la información sobre 15 regiones. Se van a sumar 2 adicionales en Tamaulipas, cuyas cabeceras están en Nuevo Laredo y en Reynosa. No son las únicas coordinaciones regionales en el país que tienen problemas graves de inseguridad, pero en este momento, derivado de las limitaciones de personal, vamos a enfocar nuestras baterías en estas 15 regiones. 17 porque se sumarán, como les decía, 2 de el estado de Tamaulipas. Y hablando de las limitaciones de personal, reitero aquí la urgencia, la necesidad imprescindible de contar con la Guardia Nacional, instrumento que nos permitirá reclutar nuevos elementos y ampliar el estado de fuerza para cubrir con fuerza pública de manera permanente a cada una de las 266 regiones administrativas en las que hemos dividido el país. En este mapa ven ustedes las primeras 15 regiones que vamos a atender, agregando a cada una de ellas 600 elementos de manera permanente. Esta es la diferencia. Una cosa es realizar operativos y llevar fuerza de la Ciudad de México a Tijuana, a Reynosa, a Nuevo Laredo y luego regresarla porque aquí o en otro lado se nos descompusieron las cosas. Y otra muy distinta es tener un estado de fuerza permanente que se encargue, perdón la repetición, de manera permanente de los problemas de inseguridad. La primera región es Tijuana, la segunda es Ciudad Juárez, la tercera es Culiacán, la cuarta tiene cabecera en Irapuato, pero incluye los municipios de Pueblo Nuevo, Romita y Silao. La siguiente región es Tlajomulco, que incluye también al municipio de Tlaquepaque. Otra región, ahora en Colima, es la coordinación regional con cabecera en Manzanillo, que incluye también a los municipios de Armería, Minatitlán y Tecomán. La siguiente región es Salamanca, que incluye a los municipios de Jaral del Progreso, Santa Cruz, Valle de Santiago y Villagrán. Viene luego la región de Chilpancingo, que incluye también a los municipios de Eduardo Neri, General Eliodoro Castillo
y Leonardo Bravo. Luego nos vamos a la frontera norte, en Tamaulipas, Nuevo Laredo y con cabecera en Nuevo Laredo y otra región con cabecera en Reynosa. No vienen incorporadas en el mapa porque es una instrucción reciente del Gabinete de Seguridad. Otra región, Coordinación Regional, es Monterrey, que incluye también al municipio de General Escobedo. La región de Celaya, que incluye a San Miguel de Allende, a Paseo el Alto, a Paseo el Grande, Celaya y Comonfort. Uriangato, que incluye los estados de Cortázar, Moroleón, Salvatierra, Santiago, Marabatío y Yuriria. Y el municipio de Benito Juárez, que incluye a Puerto Morelos. En el caso de la Ciudad de México, se va a reforzar la vigilancia en el corredor colindante con el Estado de México. Esta responsabilidad correrá a cargo de la Policía Federal. Hemos venido trabajando con el gobierno de la ciudad, la doctora Claudia Sheinbaum, con el gobernador del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo. Tenemos ya algunas iniciativas conjuntas, pero tenemos una agenda de 10 acciones estratégicas que, entre otras, incluye el robo a casas habitación, el asalto a transeúntes, por supuesto, robo a transportes, a pasajeros, a transporte de pasajeros y autotransporte también, en fin. Pero en el caso de este corredor, la idea es que la colaboración evolucione hasta concluir en una sola legislación metropolitana, de tal manera que el trabajo de la policía en la ciudad se rija por las mismas normas que tengan los municipios colindantes, y también que un eventual criminal no deje de ser perseguido por un cuerpo de seguridad porque cruzó la calle a un municipio vecino. La verdad es que estamos trabajando de manera extraordinaria con el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México. Expreso aquí mi reconocimiento. El número de homicidios tienen ustedes los datos a su alcance, pero lo señalo acá. En el caso de Tijuana, 202 homicidios el mes de diciembre, Juárez 77, Acapulco 62, Tlajomulco, creo que no mencioné a Acapulco, se me pasó, pero está incluido también Acapulco, Tlajomulco 62, Benito Juárez 55, Irapuato 54, Guadalajara 52, Salamanca 46, Culiacán 43, Manzanillo 34, Uriangato 34, Celaya 30, Ecatepec 28, Monterrey 27 y Chilpancingo 26. Recuerden que estos datos son por cabeceras municipales, por cabeceras regionales, y ahí viene en una de las columnas el porcentaje que representan de los homicidios dolosos en el país. Y luego viene la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Perdón? Sí, solo diciembre, pero si vemos la tendencia de todo el 2018,
y que obviamente impacta los resultados de diciembre, la tendencia es notoriamente creciente el 2018. No sé si tenemos la gráfica de tendencia de 2018 a la mano. No viene en este archivo, pero deben tenerla por ahí porque es notoriamente ascendente. El objetivo de este programa es el fortalecimiento institucional de estas 15 regiones que calificamos en este momento de prioritarias a través de una estrategia integral de prevención del delito y reducción de la violencia y la criminalidad. Las acciones inmediatas que vamos a iniciar, la más relevante es agregar un estado de fuerza de 600 elementos a cada coordinación regional, como lo dispone la Estrategia Nacional de Seguridad para aquellas regiones de mayor incidencia delictiva. Estos elementos serán, dependiendo, bien elementos de la Marina, bien elementos del Ejército y como complemento un grupo de la Policía Federal que actuará como primer respondiente. Número 2, desplegar de manera inmediata la estrategia de prevención de la violencia en estas regiones en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Acelerar la operación de todos los programas integrales de desarrollo del gobierno federal en cada una de estas regiones, porque recuerden ustedes que hemos hablado invariablemente de que por un lado viene la estrategia de seguridad, pero en paralelo viene la política social reforzando los programas de seguridad. Número 4, incorporar a las comisiones estatales de derechos humanos, al sector privado y a organizaciones sociales y académicas en los trabajos de seguridad. Hay experiencias, participaciones muy relevantes del sector privado. Podría citar ahora Ciudad Juárez, Monterrey, Tampico. Son ciudades que han ensayado modelos de participación, definido modelos de participación social, particularmente del sector privado, La Laguna, que han resultado muy exitosas. Impulsar programas transversales contra la corrupción y la impunidad en cada una de estas coordinaciones regionales, dar prioridad a estas 17 regiones en el diseño de los lineamientos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, Fortasec, es decir, asignarles recursos adicionales. Esta es la tendencia. No, pero esta es, es una gráfica anterior. Esto es, ¿qué fecha es ahí? Esto es del mes de enero, pero estamos hablando del 2018, a ver si la tienen a la mano. Mientras la encuentran, esta coordinación operativa incluye a la Fiscalía General de la República, con quien se tiene una muy buena comunicación, SEMAR, SEDENA, la Policía Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Gobernación, por supuesto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar, Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Energía, CONADE, los gobiernos municipales, Cultura, Educación Pública, Desarrollo Rural, SEDATU, SCT y, por supuesto, todo ello en coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Si pudieran presentar el cronograma
por favor. Y ya con esto concluyo la presentación. Bueno, este programa se va a instrumentar en 2 semanas, a partir de hoy. Y luego iremos evaluando cada 2 semanas siguientes una evaluación hasta presentar a ustedes una evaluación ya general. Iniciamos en las 2 primeras semanas. Aquí quedará ya reasignado el personal para que cada una de estas 17 regiones cuente con 600 elementos adicionales, y luego vienen etapas de evaluación hasta que presentaremos a ustedes en alrededor de 2 meses más los primeros resultados, vamos a llamarle definitivos, pero el objetivo de esta estrategia es que tendrá carácter permanente. No estaremos llevando y trayendo al personal de seguridad a cada una de estas regiones. Si hubiese alguna pregunta, con mucho gusto. Son más de 10,000 elementos ¿Perdón? Son más de 10,000 elementos de los cuales ustedes están hablando, van a estar de manera permanente ya en la Ciudad de México. No. ¿Cuántos son? Porque dice, se adicionan conforme el plan que se tiene para la seguridad, que cada región que tiene más índice delictivo debe de tener 600. ¿Cuántos ya había en estas regiones o de cuánto estado de fuerza estamos hablando para estas 17 regiones? Bueno, estamos hablando de tener un estado de fuerza de 600 elementos adicionales. Esto no sucede actualmente. Vamos a hacer una reasignación de personal, particularmente de elementos de la Policía Naval, de la Policía Militar y de la Policía Federal. Y dejaremos 600 elementos de manera permanente. En cada una de las 17 En cada regiones. una de estas 17 regiones. Esa suma, esa multiplicación nos da 10,200. Por eso le preguntaba. Sí. ¿Es Sí. adicional? Son elementos adicionales. Sí. Aprovechando nada más la pregunta y digamos la coyuntura, estamos prontos a conocer el juicio, la sentencia, el veredicto de Joaquín El Chapo Guzmán en los Estados Unidos. En este sentido, ¿cuál es la posición del Gobierno de México en términos de pues todas las cuentas bancarias y los recursos? ¿México va a pelear justamente estos recursos o se los va a quedar a Estados Unidos en caso de que sea sentenciado? A ver, el juicio sigue su curso en Estados Unidos. Nosotros hemos dicho que la inteligencia financiera es fundamental para desactivar la capacidad operativa y de corrupción del crimen organizado. Y se está trabajando en todos, absolutamente en todos los casos, a través de inteligencia financiera. En la medida que vayan madurando estas investigaciones, las iremos haciendo de su conocimiento. Pero les recuerdo también que hemos promovido modificaciones al marco jurídico para fortalecer y facilitar los procesos de extinción de dominio actualmente sumamente complejos, al grado de que solo unos cuantos han terminado en una sentencia condenatoria. Este marco jurídico, más la creación de la Guardia Financiera, con este conjunto estimamos que el Gobierno federal tendrá capacidad para responder con eficacia a los retos de estas investigaciones. No tenemos posibilidad alguna de ser eficaces en el combate al crimen organizado por la vía del combate a su capacidad operativa. Es el debilitamiento imprescindible de su capacidad financiera lo que finalmente nos va a permitir ser eficaces en su combate, porque es esta la capacidad financiera la que le da capacidad
para operar y para corromper. No, adelante, adelante y luego allá. En ese sentido. Buenos días, doctor. En ese sentido, ¿cómo evitarán, mientras tanto, proceden estas peticiones para evitar que los elementos que se vayan adjudicando durante estas semanas no caigan o se corrompan por medio del poder adquisitivo de todas estas organizaciones criminales? Y también preguntarle acerca de si ustedes pretenden en esta, lo que mencionaban entre la Ciudad de México y el Estado de México, evitar exactamente este corredor, evitar que los problemas aumenten, como se ha visto, por decir, en el último caso. Yo creo que eso mencionó por lo de San Juanico. Entonces, me gustaría saber si van a evitar eso por causa de lo que sucedió recientemente, o si lo están haciendo porque este es el plan que ustedes están presentando. Bueno, primeramente, en el tema de la corrupción es todo un reto en el país. Seguramente habrán registrado ustedes el dato de que Transparencia Internacional, según su última investigación, ubica a nuestro país ya no en el lugar 134, sino en el lugar 138 entre 175 países evaluados. Este dato se corresponde con el 2018. Si nosotros somos exitosos en el combate a la corrupción, no tengo ninguna duda de que lo seremos. Este dato habrá de ser modificado sensiblemente para la medición del 2019. Estamos trabajando en todo el gobierno, pero particularmente en los cuerpos de seguridad, y como dice el presidente, y no es por presumirles, dice bien, barriendo las escaleras de arriba hacia abajo. Dicen en los cuerpos de seguridad que no hay policías corruptos, que hay mandos corruptos. Consecuentemente, si el presidente no pide su entre, si el secretario no pide su moche y si el mando no pide su parte, podremos avanzar suficientemente, eficazmente en el combate a la corrupción. Tengo confianza en nuestra capacidad y en nuestro compromiso. En el tema del Estado de México, no es una acción producto de lo que sucedió en San Juanico, aunque no podemos desestimar lo que ahí sucedió. Eso no puede seguir sucediendo. Es por ello que hemos planteado que la coordinación es imprescindible para darle eficacia al trabajo de seguridad. Y aquí regreso a la Guardia Nacional. Uno de los objetivos de la creación de la Guardia Nacional es que incorpore elementos, capacidades, activos, recursos humanos de la Policía Federal, de la Policía Naval y de la Policía Militar, para que a través de un órgano como la Guardia Nacional garanticemos la coordinación imprescindible para darle una eficacia mínima al uso de los recursos de todo tipo con los que cuenta el gobierno mexicano para garantizar la seguridad. ¿Qué sucede actualmente? Que los recursos son de una dependencia o de otra. No, son recursos del Estado mexicano, y eso solo se puede lograr a través de la coordinación. Conclusión, no es por San Juanico, pero no nos desentendemos de esa experiencia y estoy seguro que nos va a dar buen resultado. ¿Por allá? Gracias, Rocío Méndez, Noticias MBS. Doctor,
Expertos han destacado recientemente que observan un aumento de 146% en homicidios en lo que va de esta administración. ¿Qué le dicen sus cifras? ¿Qué respondería ante estos señalamientos? Y al respecto de la estrategia que nos ha presentado, ¿cómo se va a observar por parte de la ciudadanía esta permanente presencia de los elementos? Es decir, los vamos a ver, por ejemplo, en sus vehículos con armas largas. ¿Va a cambiar la visibilidad para poder pedir auxilio o para poder presentar algún tipo de denuncia de manera directa? En ese terreno también, ¿qué papel van a jugar estos puntos neurálgicos como aeropuertos, centrales camioneras, empezando principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que pues prácticamente su población se duplica en la capital de la República por la llegada de vecinos que vienen de entidades de alrededor? Y en ese sentido hemos escuchado, por ejemplo, todos los riesgos que ha implicado para mujeres, pero no nada más para este sector, sino para muchas personas, por ejemplo, en el uso del metro, en donde efectivamente por el tránsito de personas es como van eligiendo, y también pasa en el aeropuerto y pasa en las centrales camioneras, van eligiendo a las víctimas los delincuentes. Por favor, doctor. Bueno, ¿pueden poner la gráfica de diciembre? La gráfica de diciembre y la gráfica de enero. Esta es la gráfica de enero y ahí pueden ver ustedes la tendencia. Difícilmente pudiéramos concluir aquí a simple vista que hay un incremento del 146%, porque esto tendría que estar prácticamente inclinado. El 2018, la tendencia es mucho más, es prácticamente así, el 2018. Ahora tiene menos inclinación. ¿Significa esto que ya cumplimos? Por supuesto que no. Esta es la tendencia de diciembre. Esta es la tendencia de diciembre. Y la otra, por favor. Y esto, aquí hay un incremento desproporcionado y es fundamentalmente lo que modifica la tendencia a la baja. Pero no tiene sentido festinar si la inclinación es un poco menor que el 2018, mientras la gente no viva con paz y tranquilidad en el país. No podremos decir en el gobierno que estamos cumpliendo en materia de seguridad. ¿Cómo van a observar? Van a observar una mayor presencia de los cuerpos de seguridad, y el objetivo de una mayor presencia tiene una eficacia fundamentalmente en el terreno de la contención. En Guanajuato iniciamos con una estrategia de esta naturaleza. En algún momento llegó a tener hasta 21 homicidios dolosos en un solo día. Hoy estamos en un tercio de lo que de esa cifra. ¿Significa que estamos satisfechos? Por supuesto que no. Y en la medida que se apruebe la Guardia Nacional, tendremos mayor capacidad de reclutamiento, mayores recursos y consecuentemente mayores elementos en cada una de las regiones con una presencia disuasiva. Armas largas no. Usarán todos estos elementos las armas que son permitidas por la ley. Y en el tema de aeropuertos y otras instalaciones de este tipo, iremos por partes. Lamentablemente no tenemos el suficiente personal para atender todo. Por eso, insisto, nuestro llamado, nuestra demanda al Congreso de la Unión para agilizar la aprobación, la creación de la Guardia Nacional. Presentamos una estrategia con el gobierno de la ciudad para autotransportes en rutas de autotransportes
en distintos paraderos. Por razones obvias no tendría sentido informarlo acá, pero son las 4 rutas que movilizan el mayor número de pasajeros en la ciudad. Tenemos apenas 4 o 5 días con esa estrategia. Ya haremos una evaluación en un par de semanas y estaremos compartiendo resultados con ustedes acá. Y ¿de qué? Del interior del metro. Se señala una complicidad muy fuerte con delincuentes. Bueno, queda ahí el señalamiento para el gobierno de la ciudad y seguramente tomarán cartas en el asunto. Acá y luego por allá. Acá, adelante. Preguntarle cómo va el cabildeo del gobierno en el Senado para la aprobación. Sí, ok. ¿Cómo va el cabildeo del gobierno federal para la aprobación de la Guardia Nacional? Ahora en este caso en el Senado ante la falla de operación política que hubo en la Cámara de Diputados, y cómo ve las condiciones para que se alcancen, primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados, las 2/3 partes que se requiere, y bueno, después la vuelta constitucional que creo que Morena con la mayoría que tienen los congresos la podría aprobar, ¿no? Bueno, hemos estado platicando con todas las fuerzas, en general con la Cámara de Senadores. Tuvimos una comparecencia, los secretarios de Seguridad de Marina y un servidor, participó también el consejero jurídico. En ese momento está la secretaria de Gobernación con la fracción de Morena. Estaré yo en unos minutos más también ahí con ellos. Hemos venido trabajando, platicando con todas las fracciones, exponiendo los argumentos que sustentan el carácter imprescindible de la Guardia Nacional. Percibimos que reciben con sensibilidad nuestros razonamientos y esperamos que se traduzca esta recepción sensible en un número suficiente de votos para aprobarla. Les voy a poner un ejemplo. Colombia, grosso modo, tiene la mitad del territorio nacional, tiene la mitad de la población, pero tiene una Policía Nacional que cuenta con 180,000 elementos. El gobierno de la República, ya lo ha dicho aquí en estas reuniones el presidente, cuenta solo con la Policía Federal, que tiene 37,000 elementos. 1/3 de ellos son administrativos, otro tercio está dedicado a servicios y nos quedan 18, 20,000 elementos operativos para tareas de seguridad. Si lo distribuimos en 3 turnos, estamos hablando de 5, 6, 7,000 elementos operativos por turno. Es absurdo pretender garantizar seguridad a un país de 2 millones y pico de kilómetros cuadrados de extensión territorial y de casi 130 millones de habitantes. Si nos moviéramos por la proporción que tiene Colombia, requeriríamos una Policía Federal de 360,000 elementos, grosso modo. Nada más que cuesta muchísimo dinero y al mismo tiempo no tenemos presupuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar los elementos ya presupuestados que están en la Secretaría de Defensa, en la Secretaría de Marina y, por supuesto, en la Policía Federal. Conjugarlos en un solo instrumento para garantizar su coordinación óptima. Y ahí concluimos en la necesidad de proponer la Guardia Nacional. Allá. El hecho de tener policía militar y policía naval permanente en estas regiones no cuentan con un marco legal inapropiado que no les permite operar como agentes de seguridad pública. Sí.
uno de los artículos transitorios propuestos en la iniciativa que modificó o que excluyó la Cámara de Diputados es el cuarto transitorio, que establecía precisamente que en tanto se crea y consolida la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, marinos y militares podrían apoyar las tareas de seguridad pública. Hoy viene una encuesta en algún diario nacional y habla de que el 80% de la población está de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional, pero diversas encuestas de opinión nos señalan que el Ejército y la Marina cuenta con un índice de aprobación todavía mayor, cosa que no sucede con los cuerpos civiles de seguridad, porque en la percepción pública existe la percepción pública de que han sido mayormente permeados por la corrupción e incluso por el crimen organizado. La defensa, los elementos de la defensa y de Marina cuentan con varios virtudes fundamentales, que son disciplina y un entrenamiento y una capacitación que es superior a lo de los actuales cuerpos de seguridad. Al crearse la Guardia Nacional, a esos valores que ya tienen los elementos militares y marinos, se agregaría una formación adecuada para las tareas de proximidad, que es lo que caracteriza a un cuerpo de seguridad pública. Acá y luego allá. Acá. Hola, secretario, buen día. Oiga, dos preguntas nada más. A mí no me quedó un poco claro. ¿Por qué usted, como titular de Seguridad Pública, decide que tiene que haber 600 elementos de la Policía Federal en los límites de la capital del país y el Estado de México? ¿Qué fue lo que vieron raro, suponemos, algún tema de asaltos o algo por el estilo? Un tema más, ¿cómo va este operativo para acercar al marro, al líder huachicolero que desafió al gobierno federal? Hubo todo un operativo durante el fin de semana. ¿Cómo va este operativo y si parte de ello es el tener un despliegue pues en esta zona donde opera el famoso marro? El tema de los elementos es una valoración que no se hizo exclusivamente para la zona conurbada, Ciudad de México, Estado de México, sino una valoración que se hizo a nivel nacional en función de la incidencia delictiva y en función de la capacidad que tendríamos, el estado de fuerza con el que contaríamos una vez que se apruebe la Guardia Nacional. Es decir, es una distribución equitativa, no equitativa, proporcional entre las diferentes regiones del país, atendiendo a diferentes variables, una de ellas poblacional y otra de ellas asociada a la incidencia delictiva, y eso vale también para las regiones del norte, para las regiones del centro, que tienen altos índices de homicidios, y lo mismo para la zona conurbada. Nosotros no hemos realizado operativos contra uno o contra otro. Nosotros estamos buscando incrementar el estado de fuerza en cada una de las regiones, y ese estado de fuerza por región lo responsabilizamos de garantizar la seguridad ahí, y eso es lo que hicimos en Guanajuato. No fue un operativo, es una acción del estado de fuerza que ahí tenemos. Ustedes lo traducen como un operativo porque fue una acción espectacular, pero lo realiza, es responsabilidad de la Mesa Regional de Seguridad atender la problemática. Esa mesa
registra por trabajo de inteligencia que existe una bodega con 30, 40 pipas y ahí se toma la decisión de actuar. Y eso es lo que van a hacer en cada una de estas 17 regiones adicionales. Ese es el valor de la estrategia, que no estamos mandando gente a atender la problemática de Tijuana, no. Estamos dotando a la coordinación regional de Tijuana de un estado adicional de fuerza permanente para que se responsabilice de combatir la corrupción a partir de un mando operativo único y sumando, por supuesto, la colaboración del gobierno del estado, que expreso aquí. Hablé con el gobernador de Guanajuato en su momento, lo hice también con el gobernador de Baja California y he hablado también con el gobernador de Tamaulipas, y en todos ellos encontramos invariablemente la disposición de sumar esfuerzos para enfrentar lo más eficazmente posible Ellos lo vieron la bien. inseguridad. ¿Perdón? Ellos lo vieron bien, los gobernadores. No, por Era la supuesto. petición. Por supuesto que sí. Por supuesto, no hay gobernador y no hay presidente municipal que vea mal el que agreguemos estado de fuerza para darle mayor capacidad precisamente a los cuerpos locales permanentes de seguridad de enfrentar la criminalidad. Oiga, ¿cómo está leyendo el gobierno federal? Nada más tantitito. ¿Cómo está leyendo el gobierno federal que, por ejemplo, el líder de autodefensas, José Manuel Mireles, unas autodefensas vinculadas con el cártel del Golfo, por lo menos en la opinión pública, hayan ofrecido ser la seguridad del presidente en algunos eventos? Inclusive nombraron a José Manuel Mireles el coordinador nacional de las autodefensas, y aunque no hay Guardia Nacional, pues también ya se apuntó. A ver, el titular de la Guardia Nacional no se va a designar por elección, no se va a decidir por elección. La Guardia Nacional tendrá una ley orgánica que definirá el mecanismo para la designación de su titular y difícilmente será producto de la elección o de alguna propuesta de algún grupo en particular. Adelante, acá y allá. Perdón, acá, adelante, por favor, porque me brinqué. Adelante y luego aquí y aquí y luego acá. Adelante. Gracias, secretario. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Bueno, la primera pregunta sería ¿cuánto tiempo les va a llevar homologar la parte legal para la zona del Valle de México, para toda el área metropolitana, para que estén en la misma sintonía? Y la segunda pregunta es que la semana pasada supimos de que, por ejemplo, en esta zona del Triángulo Rojo de Huachicoleo, entre Puebla y Veracruz, por ejemplo, está el gran telescopio milimétrico y bueno, pues se dieron denuncias de que científicos fueron violentados y que bueno, tenían que suspender sus labores. Ayer la directora del CONACYT, la doctora Elena Álvarez Bullá, lo reconoció. De hecho, se emitió un comunicado. ¿Y qué van a hacer? Porque esta zona, usted acaba de mencionar estas 17 zonas prioritarias, pero el estado de Veracruz tiene un nivel de inseguridad, de violencia, de extorsión, de secuestro impresionante y que ahí no se nota todavía la llegada de la Cuarta Transformación. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, el proceso para homologar es amplio. El modelo más acabado en este sentido de un modelo de coordinación conurbado, en zonas conurbadas, es el de La Laguna. Ahí coinciden 2 estados, 6 municipios, varios partidos gobernantes, pero tienen ya 4 o 5 años en esta experiencia y han desembocado ya en la homologación del marco normativo. Y la verdad es que La Laguna, ustedes lo recordarán, después de haber sido noticia nacional de nota roja diaria
es hoy una de las regiones con mayor estabilidad y seguridad en el país. Estamos trabajando ya, no es cosa de ponernos de acuerdo en los términos de la nueva legislación, es cosa de que se vayan integrando los cuerpos de seguridad, que aprendan primero a coordinarse, luego a convivir y luego a integrarse para ser parte de una sola estructura de seguridad, aunque administrativamente conserven su espacio. En el caso de Veracruz, efectivamente, bueno, no solo es Veracruz, tenemos problemas en la mitad de las regiones del país. Lo que no tenemos es el personal de seguridad suficiente para cubrirlas con una dotación o con un estado de fuerza como el que estamos planteando para estas regiones. Por eso, regreso, es imprescindible la aprobación de la Guardia Nacional, que de entrada nos permitirá el reclutamiento de 50,000 nuevos elementos que distribuiríamos en estas regiones en orden de prioridad. Por acá y luego acá. Gracias. Y creo que ya terminaremos porque debo estar en el Senado de la República. Doctor, Adelante. solamente una pregunta. Carlos Pozos, Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Mi pregunta es esta, doctor. En una escala del 1 al 100, ¿podría decirme cuál es el porcentaje que permeó el crimen en las policías y cuerpos de seguridad en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto? Esa será invariablemente una cifra negra, invariablemente, pero hay encuestas realizadas por centros de educación superior. Recuerdo en este momento una particularmente de la Universidad del Valle de México, en el que el 67% de la población estima que los cuerpos de seguridad, civiles de seguridad, o bien son corruptos o bien están permeados por la criminalidad. Entonces, ¿Esa cantidad la reciben ustedes? ¿La aceptan como válida? ¿Perdón? ¿Esa cantidad la aceptan como válida, ese estudio? Creo que no, ninguno puede ser concluyente por sí solo, pero ninguno de estos estudios de opinión puede ser desestimado, particularmente si nuestro país se encuentra en el lugar 138 del ranking de corrupción mundial entre 175 países evaluados. Tenemos que asumir que el aparato público ha tenido históricamente un problema grave de corrupción. Adelante acá y acá terminamos ya. Por favor, perdón. Bueno, adelante. Gracias, secretario. Para preguntarle si este despliegue de elementos a lo largo de estas regiones no es como una especie de despliegue de facto de la Guardia Nacional, dado que van a estar todos sus elementos, las policías de Marina, las policías de Sedena, pero sin los cursos de proximidad, sin los cursos previos de respeto a derechos humanos. Si esto es lo que está ocurriendo, que mientras el Congreso lo aprueba, ya hay un despliegue de facto o habrá un despliegue de facto de la Guardia Nacional. Esa sería la primera pregunta. La segunda, si no van a estar portando armas largas, ¿cuál va a ser su capacidad de fuerza? Porque esas regiones son muy peligrosas y los grupos criminales sí tienen armas de alto poder. Bueno. Perdón. Una tercera sería, si en este despliegue tienen contemplado la instalación de retenes que en años previos han resultado en hechos trágicos en muchas ocasiones, justamente por la falta de capacidad de las Fuerzas Armadas para interactuar con civiles. Y una última, secretario, muy concreta. Se ha incrementado el número de feminicidios, entiendo, en un índice más alto que el de los propios homicidios. ¿Tiene el Gobierno federal alguna estrategia en particular para abordar este fenómeno? Gracias. Homicidios. Feminicidios.
El despliegue es el del Ejército y la Marina, con elementos de la Policía Militar y Naval y de la Policía Federal. Hemos dicho que sería irresponsable retirar al Ejército en este momento de las calles, cuando en algunas regiones del país es la única presencia del Estado. Vamos a esperar la aprobación de la Guardia Nacional. Confiamos en la sensibilidad, en el compromiso, en el entendimiento por parte de los integrantes, los integrantes del Congreso de la Unión sobre la necesidad de contar con un cuerpo de seguridad adecuado y suficiente para enfrentar eficazmente los niveles históricos de inseguridad que ha venido padeciendo el país. Los elementos de la policía militar y naval, sin tener la formación de los que serán integrantes de la Guardia Nacional, son aquellos mejor preparados entre el Ejército y la Marina para las tareas de proximidad, por una razón, porque aun cuando son militares, son policías y realizan tareas de seguridad al interior de sus propias organizaciones. No pueden usar armas largas. Hay disposiciones que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, que todo cuerpo de seguridad en zonas urbanas tiene restricciones para el uso de determinadas armas. Creemos que los retenes no son suficientemente eficaces y no son la solución, así es que no instalaremos retenes adicionales. El tema de los feminicidios es todo un tema que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con muchos elementos, y tenemos que abordarlo con una perspectiva integral, por supuesto de género, pero con una perspectiva integral que nos dé capacidad para reducir y acabar con los feminicidios, porque una cosa es el homicidio de una mujer, que es tan grave como el homicidio de un hombre, pero el feminicidio tiene agravantes que deben desaparecer de nuestra realidad social. Es la siguiente presentación la próxima semana. Estamos trabajando ya de manera particular el tema de los homicidios con todas las autoridades federales y locales, pero reclama de una estrategia particular que la presentaremos, se las compartiremos la próxima semana. Gracias.